Psicoflix, episodio 198. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 198, en el que vamos a hablar del desgaste profesional de los sanitarios, del individuo al grupo. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye y bueno, muy contento de compartir esta tarde contigo. Darío, ¿cómo estás? Hola Ye, pues muy bien, este episodio se está publicando en la semana del Día de Andalucía, que espero que la gente haya comido buenas tostadas con aceite. Y también tenemos la semana que viene un encuentro de suscriptores y suscriptoras sobre, hablamos sobre emprendimiento en psicología, sobre cómo llevamos nuestras sesiones, cómo nos relacionamos con la agenda. La verdad es que surgen un montón de temas en estos encuentros, cada uno se lleva su café, pero todos hablamos, o sea que muy guay. Y también tenemos justo esta semana que está saliendo este episodio, un evento en Málaga, del cual ya se han vendido, sí, es gratuito, que se va a vender, están todas las entradas repartidas y bueno, y tú y yo nos estrenamos, ¿no? Dando Sí. Algunas pinceladas. O sea que la verdad que con mucha ilusión, ¿no, Darío? Sí, la verdad que tenemos muchas ganas. Yo, de hecho, tengo un pequeño efecto de magia, o sea que ya se verá. Y hoy lo que tenemos que ver es un tema muy interesante con alguien que tiene un pedazo de currículum y con mucha formación. Jess, ¿quién tenemos por aquí? Pues estamos súper contentos de tener aquí a Camilo Vázquez Caubet. Él es psiquiatra y psicoterapeuta de la Unidad de Valoración y Orientación al Profesional Sanitario Enfermo del programa PAIPSE, que es un programa de atención integral al profesional sanitario enfermo de la Comunidad de Madrid. Y bueno, además pues es investigador especializado en el campo de las problemáticas de índole laboral. Bienvenido, Camilo. Bienvenido. Muchas gracias, Darío. Bueno, enhorabuena porque habéis comentado mi filiación, las siglas del lugar donde trabajo, sin trabaros ni nada, que no es fácil. Bueno, eso es el mérito a Ye, que tiene muy buena dicción. Bueno, Camilo, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? Que ya sabes que nos gusta preguntar esto por aquí. Sí, pues os cuento quizás cómo es un día o incluso una semana arquetípica. Bueno, normalmente me gusta madrugar un poquito, así saco un poco de tiempo para leer, escribir, contestar algunos correos. Luego ya me pongo en marcha, ¿no? Típica rutina de aseo, desayuno, levantar a mi niña para que pueda ir al cole. Y tengo la suerte de trabajar relativamente cerca de mi casa, con lo cual me voy dando un paseo y eso me permite regalarme un ratito para escuchar música o escuchar Psicoflix y otros podcasts. Llego al trabajo y lo que me encuentro, pues os podéis imaginar una consulta individual con una agenda de un centro ambulatorio en donde atendemos pues más o menos un paciente nuevo al día, más una agenda de revisiones que vamos gestionando. Como parte de mi labor atendiendo a estos profesionales sanitarios, que son un poco la población a la que me dedico desde hace unos años, pues también hay tareas que tienen que ver con la coordinación con los servicios de salud laboral, muchas llamadas, correos electrónicos, elaboración de informes, a veces muy detallados, para dar cuenta de la situación de los trabajadores. Luego los miércoles por la tarde es un día un poco especial que lo dedicamos por completo a la actividad grupal. Tenemos varios formatos de grupo para la problemática de los profesionales sanitarios enfermos. Y los jueves, como particularidad, tenemos una reunión de equipo bastante productiva, pues en la que los diferentes miembros de la unidad comentamos los problemas y las incidencias de índole organizativo y luego tenemos un espacio pues para supervisar casos, comentar, hacer un poco de formación. Eso sería un poco lo fundamental de mi semana. Luego tengo una tarde que paso una consulta privada. Eso lo sigo manteniendo porque es algo que me ha permitido desarrollarme, sobre todo en el ámbito de la psicoterapia. Y hasta ahí llegamos al viernes como hoy, quizás al límite de las fuerzas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias por hacernos un hueco porque hoy estamos grabando a viernes, son las 5 de la tarde ahora mismo. Y
Y Camilo, me interesa mucho todo lo que has ido contando, ¿no? Porque aunque lo has contado de rapidez, sí que haces muchas funciones. ¿Y de qué manera empiezas a trabajar en este programa? ¿Cuándo ocurre y de qué manera lo recibes? Bueno, pues es curioso cómo llegué a trabajar en esta unidad. Hace ya, bueno, en agosto cumpliré 6 años ahí. El caso es que mi interés por la salud de los profesionales sanitarios empezó antes, empezó ya en 2017. Yo estaba trabajando como psiquiatra en un centro de salud mental de la red pública de aquí de Madrid, en un barrio, bueno, en un barrio humilde. Y me da a mí la sensación de que me empecé a interesar por el tema del desgaste profesional porque estaba de alguna manera actuando mi propio desgaste, mi propio cansancio, porque la verdad es que era un trabajo, bueno, pues emocionalmente complicado, como muchos compañeros pueden imaginar. De tal manera que de pronto le sugería al jefe del centro de salud mental si le parecía bien que hiciera una especie de evaluación de cuál era la situación a nivel de desgaste emocional del equipo. La verdad es que todo el equipo del centro de salud mental en aquel momento, todo el mundo colaboró y se portaban genial en este sentido. El propio jefe del centro de salud mental también lo favoreció, que podría haber puesto trabas. Y eso acabó convirtiéndose en un artículo que se publicó en 2019. Lo que quiero decir es que ya parece que el tema me interesaba, yo creo que, como digo, por mi propio cansancio. Mi contrato ahí terminó, Mm. cosas de la vida, porque yo estaba cubriendo una sustitución por enfermedad. Y bueno, estaba en el paro cuando me llamaron para cubrir otra sustitución, empecé a trabajar en esta unidad y ya reenganché. Y a día de hoy parece que estoy en una situación un poco más estable. Ujú. Mm. ¿De qué nota? Porque cuando uno se encuentra cansado o en situación de desgaste profesional, puede haber formas muy sutiles en las que uno empieza a notar esta sensación. ¿Cómo fue para ti notarla? Pues esta pregunta es muy importante porque, claro, yo no me daba cuenta del desgaste. Mm, sí recuerdo que personas que me conocen y me quieren me decían, oye, Camilo, estás más delgado, has perdido peso, ¿no? O no sé, te veo diferente. Mi propia mujer, pues quizás me señalaba que a lo mejor llegaba más tarde de lo que tocaba a casa. En fin, había Ujú. indicios, ¿no? Indicios físicos, pero para mí no evidentes y indicios conductuales. Y a día de hoy, pues puedo interpretar aquel afán de entender el desgaste profesional y de evaluar al equipo, pues como un mecanismo de defensa puro y duro, pues una intelectualización, una racionalización que luego me ha traído cosas buenas, pero a lo que voy es que probablemente, como suele ocurrir con el desgaste profesional y los mecanismos de defensa que va activando, pues es algo normalmente inadvertido e inconsciente. Uno está en la rutina, tenemos esa capacidad infinita los seres humanos y los trabajadores en general de adaptarnos a lo que nos echen, pero luego eso va dejando huella y a veces hace falta tiempo y perspectiva para apreciarlo. Mm. Camilo, me gustaría saber, no sé si tendrás recuerdo de eso, porque te explico, nosotros, bueno, cuando trabajamos con personas, al final la culpa, por ejemplo, tira mucho de sobreesforzarnos también en nuestro entorno laboral, ¿no? Nuestra imagen que vamos reflejando. O sea, hay un montón de condicionantes que hacen que a veces demos más de lo que realmente podemos y nos damos una serie de argumentos como son pues tengo que seguir, ¿no? Porque hay gente que depende de mí o no puedo fallarle a esta persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y son esas excusas que hacen que sigamos hacia adelante y tal vez no deberíamos. No sé si tú recuerdas algunos de estos pensamientos, alguna de estas excusas. Bueno, es verdad que se pone en marcha todo este mecanismo de darle sentido a lo que está pasando. Claro, se puede ver como excusas o se puede ver como argumentos que te parecen absolutamente Mm, legítimos, ¿no? Pues como que hay claro, en ese situaciones muy momento. urgentes, no sé, imaginaos, ¿no? De pronto alguien necesita de aquí a 3 días un informe para aportar en el tribunal médico y si no acude con ese informe del psiquiatra, pues a lo mejor resulta que su situación social y laboral sufre un revés muy importante. O de pronto alguien se descompensa, pues en el peor momento de la semana y llega sin cita y bueno, pues no te queda otra que atenderlo.
lo que quiero decir es que, por un lado, hay situaciones, por lo menos en el contexto público, de verdadera urgencia Claro. y luego otras en las que es verdad que uno se puede quedar un poco atrapado y enganchado por este rol bastante gratificante en el que nos coloca nuestra profesión, ¿no? Estas profesiones de ayuda, tanto de sanitarios en general como de terapeutas, ¿no? En el ámbito de salud mental, son muy gratificantes. El hecho de poder ayudar y hacer el bien a los demás, bueno, te devuelve, bueno, pues una mirada positiva sobre ti mismo, y traicionar o renunciar a eso en un momento determinado es muy difícil. Estamos hablando de profesiones, ya hablo de las profesiones sanitarias en general, que invisten mucha identidad, es decir, conforman normalmente una parte muy importante de la idea que tenemos de nosotros mismos. De pronto, dejar de hacer determinadas cosas para cuidarte, puedes vivirlo como estás fracasando o estás siendo un peor profesional, y esa no es una situación fácil de abordar. Y ya no te cuento si eso engancha efectivamente con sentimientos de culpa tuyos, o con que siempre has tendido a ocupar un determinado papel en tu familia de origen, etcétera. Me gustó mucho, por ejemplo, uno de los episodios vuestros que publicasteis no hace mucho, acerca del papel del autocuidado del terapeuta en la gestión de agenda. Yo creo que hablaban las compañeras acerca de este rol de salvador que a veces nos arrogamos y que nos lleva a descuidarnos. Entonces, como veis, bueno, hay sentimientos y argumentos que en todo momento pueden conspirar o en contra de uno, y bueno, mantenerte quizás más implicado de lo que es bueno para ti y de lo que puede acabar siendo bueno para los pacientes, porque el problema del desgaste en muchas ocasiones es que finalmente no puedes seguir haciendo un buen trabajo. Las repercusiones que va teniendo sobre ti deterioran la calidad de lo que tú haces en un momento determinado. Claro, esto es muy relevante porque cuando hablamos de profesiones sanitarias hablamos que hay una actividad asistencial que, bueno, casi todas las personas que estamos aquí hay historias personales nuestras, ¿no? Que nos han llevado a estar trabajando de lo que estamos trabajando, y es muy difícil reconocer que puede haber un desagrado sobre nuestra propia actividad, ¿no? Porque hay temas identitarios ahí. ¿Cómo llegan las personas a vuestro servicio? Porque me parece un servicio que no está o no es habitual, ¿no? Este programa que ofrecéis. Bueno, yo creo que la gente llega a pedir ayuda un poco como llega a casi cualquier otro contexto, es decir, obligado por un intenso sufrimiento. Normalmente, las personas, si podemos ir apañándonos con lo que tenemos, aguantamos y aguantamos en dinámicas que nos pueden hacer daño, hasta que ya aparecen los síntomas, o se rompe el equilibrio en el que estamos y se nos complica la vida. En ese sentido, yo creo que las personas, por ejemplo, que llegan a mi consulta privada, pues llegan un poco en las mismas condiciones que los sanitarios al PAIPSE, ¿no? Un poco cuando ya no les queda otra, porque de pronto ha irrumpido pues sintomatología ansiosa o un cuadro depresivo, o de pronto ha ocurrido algo. ¿No? Es muy habitual que vengan por lo que denominamos incidentes críticos, ¿no? Que destapan todo el desgaste que había detrás. Me refiero, pues, que en un momento determinado un profesional, no sé, un médico, una enfermera, sufren una agresión durante la jornada laboral y, por lo que sea, no se sienten suficientemente apoyados, y eso ya les desestabiliza por completo. O cuando cometen un error, o cuando resulta que han tenido un conflicto importante con un compañero. Son como esas situaciones puntuales las que a menudo desestabilizan y dan paso a la sintomatología más molesta, les conduce a pedir ayuda, y es entonces cuando, bueno, con una cierta mirada tú puedes ir eh, descubriendo y ayudando a ver todo el desgaste profesional que había ahí, ¿no? Y todas las formas de afrontar el sufrimiento del día a día que se habían ido poniendo en marcha, algunas de las cuales se convierten en problemas extra, ¿no? O sea que sí, cuesta ponerse en posición de buscar ayuda, en parte porque a todos nos cuesta, y en parte porque los profesionales sanitarios a lo que estamos acostumbrados es a ayudar a los demás, y dar ese cambio, ¿no? De pronto pensar en la necesidad de cuidarse uno y de ser ayudado por alguien,
ese cambio de chip cuesta mucho. Por ejemplo, los pacientes de este sector se resisten mucho a las bajas, en contra de la idea que podemos tener a veces de que la gente, fíjate, es que abusan y se cogen bajas de manera espúrea. Pues al revés, mi experiencia lo que me dice es que abunda el presentismo. Los profesionales sanitarios casi siempre, en lugar de parar e iniciar una baja cuando deberían, pues siguen trabajando enfermos, a veces de forma leve y a veces de forma bastante dañina para ellos. Sí, de hecho, y fuera de contexto también, o sea, fuera del contexto sanitario también se ve en consulta privada, normalmente la gente viene, no son un poco resistentes a las bajas. O sea, yo creo que está bien que digamos este tipo de cosas porque parece que por problemas psicológicos la gente quiere dejar de trabajar y creo que un poco a veces lo contrario. Quería preguntarte, porque vosotros veis unos 5 pacientes nuevos a la semana, iniciáis todo este protocolo, y ¿cómo lo evaluáis y ponéis a disposición los recursos para ayudar a la persona? Bueno, en el equipo somos un equipo multidisciplinar, eso quiere decir que somos varios psiquiatras, 2 psicólogas especialistas, que somos los que recibimos de entrada los casos por primera vez. Entonces lo que hacemos es una evaluación inicial parecida a la que podemos hacer todos en consulta en un momento determinado, es decir, es una entrevista relativamente larga en la que analizamos la situación, hacemos una devolución de nuestra apreciación, si estamos en condiciones de hacerla, y orientamos, proponemos un plan de tratamiento si lo necesitas y en nuestro caso, sobre todo, si la problemática que le trae a consulta y ha dado paso a la sintomatología tiene relación directa con el trabajo, porque, por así decir, la labor del plan, del PAIPSE, del Plan de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo, es una labor compartida. En principio, el plan está diseñado para que, haciendo uso de todos los recursos sanitarios públicos, podamos entre nosotros darnos un tratamiento, bueno, suficientemente bueno a los profesionales. Y dentro de este plan, una parte es la UBOPSE, que nos encargamos un poco de esta problemática muy relacionada con el trabajo y estamos muy en coordinación con salud laboral. Pero si lo que, por ejemplo, hace sufrir a una trabajadora es no sé, una discordia familiar que a veces hace sufrir muchísimo, pues nuestra capacidad de evaluar se combina con el conocimiento de la red para orientar al recurso más adecuado para que esa persona reciba el apoyo o el tratamiento que necesite. O a veces ningún tratamiento y ningún apoyo. Quiere decir que también hay intervenciones benéficas que tienen que ver con normalizar, explicar, contextualizar, y a veces las personas no necesitan ser derivadas a ningún sitio. Pero bueno, haríamos esa primera evaluación. A menudo en las reuniones de equipo, al menos una vez al mes, solemos compartir el análisis de los casos que han llegado nuevos en los diferentes profesionales de la unidad, y eso nos sirve también para consensuar criterios y ver un poco, bueno, qué nos va llegando y definir unas vías de actuación que nos sirvan. Dentro de este grupo de profesionales, ¿no?, que acuden al servicio de UOPSE, ¿hay algún tipo de perfil de persona sanitaria que acuda? Y suele ser de algún, me refiero, pueden ser médicos, pueden ser enfermeras, enfermeros. ¿Tenéis localizado un poco ese tipo de perfil? Sí, el perfil es diverso. Como digo, el plan está diseñado para ofrecer, bueno, esta evaluación y esta ayuda para problemas de salud mental de cualquier trabajador sanitario, o mejor dicho, sanitario y no sanitario, porque a veces pues hemos atendido, no sé, informáticos, pinches de cocina, bueno, gente que se dedica a la gestión, ¿no? Administrativos. Entonces, la única condición o lo que los engloba y unifica a todos es que son personal del Servicio Madrileño de Salud. Tiene una vinculación Vale. con centros sanitarios públicos de la comunidad. Entonces tenemos un poco de todo, ¿no? Pues pasando desde lo que nos resulta más sencillo imaginar, pues médicos, enfermeras, psicólogos, mm, técnicos de laboratorio, de rayos, bueno, todas las categorías que os podáis imaginar,
con, bueno, un predominio que tiene que de médicos y enfermeras principalmente que tiene que ver con su número, con su presencia en el sistema, con un predominio de mujeres, Ujú. pero siempre que analizamos esto nos sorprende que los hombres acuden más de lo que acuden en población general, lo cual no está mal, nos parece un buen Ujú. dato. Qué bien. Y también me gustaría saber que cómo se tiene en cuenta cuando los problemas vienen más bien de agentes externos o, por ejemplo, una sobrecarga de trabajo, un problema de organización o incluso situaciones de mobbing. No sé si eso se tiene en cuenta o Ujú. qué se puede hacer. Mira, pues la evaluación y la intervención en el caso del mobbing efectivamente es parte de nuestro trabajo y es importante Ujú. que los profesionales tengan un lugar donde acudir y poder recibir ayuda. En primer lugar, porque el acoso laboral es potencialmente muy lesivo para las personas. De Mm. hecho, en sus versiones más graves, bueno, pues la clínica que puede producir un acoso laboral tiende a parecerse al estrés postraumático, ¿no? Es algo verdaderamente amenazante, Sí. sobre todo si tenemos en cuenta que el ámbito laboral es un entorno inescapable, ¿no? Como tenemos esta vinculación tan estrecha Mm. y obligada, pues uno en esas situaciones lo pasa verdaderamente mal porque no puede escapar o siente que no puede escapar de su agresor. Dicho esto, bueno, hay una parte terapéutica muy importante que podemos hacer y ayudamos a las personas a recomponerse y a entender lo que está pasando, porque muy a menudo no hay una comprensión clara de cómo se ha llegado a ese punto, hay sentimientos de culpa y de vergüenza tremendos, etcétera. Y luego en lo que tiene que ver con la institución, nosotros tratamos de hacer un trabajo consistente, en primer lugar, en entender no solo a la persona individual, sino que nos pueda hablar del contexto laboral. Nosotros hacemos un esfuerzo por entender cuáles son las dinámicas del equipo, cuál es el entorno de ese centro sanitario en el que se está produciendo esto y de alguna manera a menudo lo que podemos hacer es plasmar toda esta información negro sobre blanco en un informe que puede ir remitido, pongamos, a salud laboral o en el caso en el que se ponen en marcha algunos mecanismos que hay, como son los protocolos de situaciones de conflicto interno y acoso que existen como parte bueno, de las administraciones, por lo menos en Madrid, pues de alguna manera lo que podemos hacer es aportar algo de información. Entendemos que es subjetiva, incompleta y Ujú. que no puede ser toda la evaluación de lo que está ocurriendo, pero bueno, tratamos de que al menos la persona no resulte tan dañada y pueda aportar esa información para que se aclare la situación, para que la institución de alguna manera pueda reaccionar también, ¿no? Y hacer una parte importante del trabajo que tiene que ver con la mediación y la resolución de conflictos cuando son conflictos o la actuación a lo mejor más expeditiva y la sanción si se confirma y se demuestra que efectivamente se trata de un acoso laboral entendido como bueno, pues un ataque sistemático, reiterado en el tiempo, con Ujú. una intencionalidad y parte de nuestro trabajo a menudo puede tener que ver con diferenciar eso, ¿no? Porque no todo lo que las personas sienten o describen como acoso es tal, ¿no? Hay una gran parte del malestar en el trabajo que tiene que ver con conflictos laborales, conflictos interpersonales que generan mucho malestar, aunque no se traten de acoso. Y en ocasiones, cuando Ujú. la situación efectivamente se demuestra que es muy problemática, muy dañina y que no hay una solución mejor, pues quizás se puede recomendar o sugerir la vía de la reubicación, ¿no? Porque es verdad que a veces la gente llega verdaderamente dañada y cuando las situaciones ya son irreconducibles. Ujú. En muchas ocasiones también, Camilo, nos encontramos en consulta con, por ejemplo, médicos, ¿no? Que vienen y se quejan de que pues tienen que ver un montón de pacientes en una misma mañana, que tienen 7, 8 minutos para hacer su trabajo. Y aquí vemos que la presión viene del propio sistema, ¿no? De cómo está montado a nivel estructural. Ujú. ¿Cómo trabajáis cuando este suele ser el problema por el que piden ayuda? Bueno, pues esto que planteas es importantísimo, ¿no? Y yo creo que aunque no hablemos de profesionales sanitarios, en realidad es un Sí. problema compartido, yo creo que casi por cualquier trabajador, ¿no? Porque vivimos
en un momento histórico en el que, bueno, pues lo que prima en el mundo de la empresa y un poco en la ideología en relación al trabajo es la eficiencia, los números y el control, y eso lleva a dinámicas por las cuales, bueno, pues a veces se obliga a los trabajadores a asumir cargas que son excesivas a todas luces, ¿no? Entonces, claro, digo que nos afecta a todos porque muy a menudo nos vemos tratando de ayudar a personas cuya fuente del sufrimiento es la estructura, ¿no? Es algo estructural que tiene que ver con cómo está organizado el trabajo a día de hoy, entre otras cosas. Entonces, bueno, hay una parte de cualquier intervención terapéutica en este sentido que yo creo que pasa, en primer lugar, por recoger, validar, escuchar, tratar de construir un poco de sentido, ¿no? Aunque pueda ser muy obvio que la carga laboral y la sobrecarga pues nos acaban venciendo, bueno, a menudo los pacientes necesitan escuchar algo que vaya en dirección contraria a veces a los sentimientos de omnipotencia, ¿no? Que son como muy tentadores. El pensar que de alguna manera yo tengo que poder con todo, ¿no? Si me ponen, no sé, 50, 60, 70 pacientes al día, pues cómo no los voy a ver, cómo no voy a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, que alguien te ponga freno, te ponga la realidad y esté de acuerdo contigo en que hay cosas que son inasumibles, por lo menos cosas que no puedes asumir sin pagar un precio, sin que te hagan mella, pues yo creo que eso alivia bastante, ¿no? Hace sentir a las personas, mira, pues quizás no andaba yo muy equivocado. Y luego nosotros desde hace un tiempo, sobre todo, intentamos trabajar, bueno, trascender la consulta individual y trabajar a nivel grupal, porque entre otros muchos motivos, aparte de que tiene su propia eficacia específica, el simple hecho de que trabajadores sanitarios puedan escuchar lo mismo que les está pasando de boca de otros, ya elimina una capa muy importante de sufrimiento que tiene que ver con las dudas de ¿seré yo el único que no puede? Pero ¿cómo es posible? Si yo veo a mis compañeros que están entrando a la misma hora que yo y parece que resuelven su consulta sin más problemas, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que uno de los principios de eficacia de la terapia de grupo tiene que ver con la universalidad y el simple hecho de poder comprobar en sus carnes que no son los únicos, que esto es un problema compartido, que a cada uno le afecta de una manera diferente o en un momento diferente y quizás también accionado por teclas personales distintas, pero que el problema es compartido, eso en sí mismo ya es una ayuda importante. Sí, y Camilo, en este grupo hay diferentes roles, hay diferentes puestos. Pues mirad, en la unidad hemos puesto en marcha diferentes grupos, pero en concreto los grupos centrados en indagar y esclarecer el desgaste profesional, hasta ahora los hemos estado dedicando a la población que más acudía en este último año y pico, que son los compañeros de atención primaria. Por casuística hemos tenido ya 2 ediciones en la que ambos grupos estaban compuestos exclusivamente por médicos de familia. Tuvimos otra edición en la que era un pelín más variado porque había, además de médicos de familia, algún pediatra de atención primaria, alguna enfermera, algún auxiliar administrativo, o sea que lo más parecido posible a un centro de salud, por así decir. Y ahora, dentro de poco, empezaremos con los primeros grupos de desgaste profesional orientados a trabajadores que están en el ámbito hospitalario o de la atención especializada extrahospitalaria. Entonces, bueno, hemos tenido un poco de todo. Quizás cuando los grupos son más homogéneos, pues es fácil o es más sencillo que se sientan cohesionados, apoyados y entendidos, lo cual tiene su valor. Y cuando el grupo ha sido más diverso, nuestra sensación es que ejemplifica más las tensiones que a menudo hay entre categorías. Es más fácil que surjan tensiones o pequeños conflictos que nos ilustran y nos permiten trabajar cosas que ocurren en el día a día entre categorías, ¿no? Que hay parte del malestar en el trabajo de los sanitarios que va más allá del número de pacientes que te toca ver, que tiene que estar relacionado con si resulta que los pacientes me los cita el personal administrativo
y a lo mejor yo pienso que no lo están haciendo bien. O si resulta que hay tareas que podrían, o yo pienso que podrían hacer unos compañeros, no sé, en enfermería, podrían hacer otras cosas que no están haciendo, etcétera. Entonces, bueno, de alguna manera, cuando el grupo es más diverso y cuando hay más diversidad de roles, ahí es más fácil, bueno, captar y trabajar las tensiones que tienen que ver con la relación entre categorías profesionales, porque esto es muy importante, ¿no? Parece, el trabajo en equipo tiene muy buena prensa, pero yo creo que hablamos poco de lo complicado que es trabajar bien en equipo cuando venimos de tradiciones culturales, por así decir, de categorías profesionales muy diferentes, cada una a veces con su forma de ver el mundo, su historia particular, su sensación de quién tiene más poder que los demás, etcétera. Claro, de hecho creo que te había leído en algún momento que ponías algo así como que la hostilidad laboral, a diferencia de otros riesgos psicosociales, pues tiene un origen relacional, ¿no? Como estabas comentando. Y en este caso vemos también como algo muy importante en la satisfacción profesional. ¿Hay relación entre esta satisfacción profesional y luego el servicio o la satisfacción que reciben los usuarios? Pues mira, está bien porque además me permite hablar y pensar acerca de este primer estudio que hice hace unos años, el que os comentaba de mi equipo del Centro de Salud Mental. Ujú. Porque ahí digamos que la hipótesis con la que yo partía, una hipótesis que no se corroboró, era que de alguna manera si los profesionales estaban insatisfechos, seguramente lo estarían también los usuarios. El resultado que me encontré, de entrada me chocó, pero luego más o menos lo pude colocar, y fue el siguiente. Parecía que los profesionales, bueno, unos 2 tercios de la plantilla estaban en cierto riesgo de desgaste, o sea que había una situación un poco preocupante dentro del equipo, a pesar de lo cual la satisfacción de los usuarios, que se midió también por aquella época, era bastante alta, era muy alta. Bueno, esto tiene limitaciones metodológicas porque parece ser que los estudios de satisfacción tienden a salir bastante altos, pero me llamó la atención la discrepancia, ¿no? Y de alguna manera, hablando con mis compañeros y luego reflexionando sobre mi propia experiencia, mi sensación es que este trabajo tan gratificante nuestro, de alguna manera, y tan importante y al que nos cuesta tanto, no sé, abandonarnos, no nos resulta sencillo permitirnos hacerlo mal porque hay personas en juego y está en juego nuestra propia identidad, Ujú. lo que nos lleva es a compensar las carencias organizativas con un sobreesfuerzo brutal que hace que probablemente, bueno, la atención que damos no está tan mal y el usuario finalmente acaba bastante satisfecho. También os digo que como os comentaba, con un precio personal muy importante, a veces en sintomatología física y en desgaste, y que, bueno, este es un estudio realizado antes de la pandemia, ¿eh? Y es posible que las cosas, si volviéramos a evaluar la satisfacción, no fueran tan alentadores los resultados. Es posible que hubiera más enfado. Ahora me gustaría preguntarte sobre la pandemia, pero quería preguntarte antes sobre si encuentras diferencias entre veteranos, veteranas y personas que estén empezando su profesión, su carrera profesional. Bueno, la diferencia fundamental es que la gente joven viene menos, pide menos ayuda. Eso tiene que ver Ujú. fundamentalmente, en fin, no tengo datos sólidos para defenderlo, pero mi impresión es que, por un lado, los residentes tienen muchísimo trabajo. El personal en formación lo tiene muy difícil realmente para venir y además, aparte de que lo tienen difícil por horarios y porque están hasta arriba de trabajo, están suficiente tarea tienen con caer en un lugar, aprender cómo funciona y además aprender su propio oficio. Entonces, mi sensación es que no les cabe mucho más en la cabeza y en general, salvo Mm. situaciones excepcionales, no tienden a venir salvo que les deriven. Luego tenemos el perfil del profesional sanitario joven que acaba de empezar, que por lo general tiene una situación, bueno, pues más precaria, ¿no? Una vinculación quizás eventual con la empresa y no se ve en condiciones
ni de iniciar una baja con el miedo a que luego no le renueven, ni a generar malestar, por así decir, ¿no? Es como que hay una etapa de la vida profesional en que estamos, de alguna manera, haciendo méritos también, aunque lo pasemos mal, ¿no? Y dicho esto, y a pesar de todo, a pesar de que el pico o el grueso de nuestros pacientes pues son profesionales ya de un perfil un poco senior, a partir de los 40, entre los 40 y los 60 años está como el grueso de nuestros pacientes, para que os hagáis a la idea. A pesar de esto, los profesionales jóvenes lo que vemos es que tienden a desgastarse quizás antes o en etapas más tempranas de su carrera profesional, en parte porque partían de unas expectativas incluso más elevadas. Son generaciones, las más recientes, más interesadas en el aspecto humanístico de la profesión, que tienen un deseo tremendo de entregarse y de hacerlo bien. Y es posible que el choque con la realidad sea incluso más duro que para personas pues, de otras generaciones que quizás se han criado en una cultura, bueno, de la abnegación, del esfuerzo, de sacrificar a la familia por el trabajo, ¿no? A día de hoy, yo creo que algo bueno de nuestras generaciones, casi me incluyo, ¿no? Deseando ser entre los jóvenes, ¿no? Pero a lo que voy es que a día de hoy la idea que tenemos del equilibrio entre trabajo y familia no es el que se tenía hace 20, 30 años. Y eso influye en cómo se van a percibir los problemas de tipo laboral. El choque con la realidad entre esas expectativas y la realidad laboral me da la sensación de que está siendo mayor en la gente joven. Me está encantando escucharte, Camilo, porque además estás ofreciendo una visión que seguramente para nuestros oyentes, ¿no? Que suelen ser psicólogos, pues dirán, ostras, un psiquiatra está hablando de muchos factores psicosociales. Y sé que tú también, pues, trabajas de esta forma y me gustaría saber de qué manera integras la psicofarmacología en tu trabajo. Bueno, pues efectivamente, a veces le digo a mis pacientes que aunque no soy el psiquiatra más pastillero de los que se va a encontrar, pues al fin y al cabo no dejo de ser un médico y tengo la posibilidad de recetar medicación en un momento determinado. Dicho lo cual, entiendo la medicación pues como algo secundario en el tratamiento, ¿no? Yo creo que la intervención primordial o la base de cualquier tratamiento en salud mental tiene que ser la intervención psicológica dentro de la variedad de intervenciones psicológicas de las que disponemos y a veces complementarse con un tratamiento farmacológico. Entonces, bueno, pues quizás me he ido acostumbrando a trabajar de una manera en la que si puedo evitar poner mucha medicación, pues pienso que lo estamos haciendo bien y al mismo tiempo, bueno, pues con esa sensación o esa tendencia a que si en un momento determinado la persona lo necesita, se va a beneficiar de tomarlo, pues también ofrecérselo y trabajar los miedos que le pueda ocasionar esto, dedicar un tiempo a explorar el significado que le da la medicación y bueno, y sobre todo que tengamos con la medicación una relación de colaboración, que la vivamos como una herramienta sobre la que vamos a estar hablando los dos activamente y tomando decisiones. A menudo, sobre todo con personas de más edad, se quedan un poco a cuadros y me dicen, bueno, pues usted me dirá que para eso es el doctor, pero bueno, no, yo creo que al final cuando entras un poco en esta dinámica, todo el mundo entiende que sí, que también son responsables de hacerse cargo de esta parte del tratamiento. Y a mí me ayuda mucho que tomen las riendas y decidamos juntos al respecto. Creo que permite quitarse muchos miedos y muchos prejuicios que a menudo tenemos acerca de la toma de medicación. Pues Camilo, he leído tu artículo, ya que te decías antes, te amenazaba antes con preguntarte sobre la pandemia, y leyendo tu artículo, que por cierto me ha gustado mucho, ¿no? Y también las referencias que haces, la verdad que es bastante entretenido, se lee muy bien. Y aunque no hemos llegado todavía bueno, dejaremos un enlace, ¿no? Para que la gente lo lea también, las notas del programa. Pues llegando
bueno, todavía no hemos llegado al final clínico, ¿no? de esta pandemia, como bien dices, y no sé, ¿qué estás viendo y de qué manera puede afectar a los profesionales sanitarios? Claro, pues estamos en un momento un poco raro, efectivamente, ¿no? De final de la pandemia, pero desacompasado. Eh, es cierto que no ha llegado el final clínico porque todavía hay repercusiones clínicas, tanto por personas que han padecido el COVID y eso les ha dejado muchas secuelas, eh, tanto por el daño psicológico que todavía arrastran algunas personas. Pues puedo pensar en los cuadros de trastorno de estrés postraumático que quizás se han cronificado o determinados cuadros fóbicos o el propio desgaste profesional sobrevenido por trabajar en unas Ujú. condiciones enloquecidas durante, pues eso, ¿no? 2 años y medio, casi 3 años. Y digo que es un momento raro porque a nivel sociológico parece que de esto ya nos hemos despedido, ¿no? A principios del 2022, entre que llegó el tema de la invasión de Ucrania y luego ya poco a poco las mascarillas han ido desapareciendo de Mm. nuestra vista, pues bueno, como los humanos somos un primate y como tal, gran parte de nuestro psiquismo tiene que ver con lo visual y lo táctil, en el momento en que no vemos mascarillas, ya el problema no existe, ¿no? Eso para los sanitarios, bueno, llevará un tiempo llegar a encajarlo, como digo. Pero es que además estamos en la fase en la que por fin parece que se han remansado las famosas olas de la pandemia, estamos en el momento de la calma y yo creo que los profesionales de salud mental tenemos la experiencia de que a menudo la sintomatología y la demanda de ayuda aparece precisamente cuando ya ha pasado el momento de la urgencia, cuando ya ha llegado la calma y de pronto el equilibrio del sistema en el que uno vive permite que uno se abra y aparezca todo lo que llevaba tanto tiempo reprimido de alguna manera. Eso, bueno, pues está teniendo manifestaciones diversas, muy interesantes desde el punto de vista también sociológico, ¿no? El hecho de que se esté hablando en Estados Unidos, en Italia, de este fenómeno de la gran renuncia, de que tantas personas hayan decidido abandonar su trabajo y replantearse la relación con el mismo a raíz de lo que ha pasado. De alguna manera, parece que algo similar está ocurriendo en nuestro ámbito, en el ámbito de la sanidad, ¿no? Hay un goteo de personas que quizás están haciendo lo que nunca se habían planteado, porque en general los profesionales Ujú. sanitarios somos muy conservadores en esto. Tendemos a coger una senda, que es la de nuestro oficio, nuestra vocación, formarnos y seguir adelante todo lo que podamos, ¿no? Pero hay cada vez más personas, aunque empiece como un goteo, que sienten que algo ha cambiado en la relación con la profesión y que ya de alguna manera no les compensa o no les resulta tan gratificante o sienten que quizás han dado mucho y no han recibido lo que esperaban. Entonces estamos hablando de deserciones, de personas que a lo mejor se van a reinventar en otros perfiles y eso tendrá una parte incluso creativa, pero no deja de ser preocupante para el conjunto del sistema sanitario, donde ya faltaban manos antes de la pandemia. Ujú. Camilo, pues estamos llegando casi al término final del episodio y yo te quería preguntar por algo, ¿no? Y es que vosotros o cuando una persona que practica una actividad asistencial sanitaria, pues suele haber también bastante fatiga por compasión, ¿no? En estos momentos de burnout. ¿Cómo cuidáis vosotros, vuestro propio equipo, para evitar precisamente que ocurra esto con vosotros? Ojo, pues me parece la pregunta perfecta para cerrar y anudar un poco todo lo que estamos diciendo. Mira, nuestro equipo también ha ido creciendo precisamente a raíz de la pandemia y eso ha permitido que vayamos apoyándonos más como un equipo, ¿no? Para mí es evidente que los trabajadores sanitarios que cuentan con relaciones satisfactorias con los compañeros de trabajo, los que tienen un buen clima con los compañeros, esos van a tener un pronóstico mucho mejor que aquellos que llegan, que están sufriendo y además que cuentan bueno, que trabajan de forma muy solitaria, que no tienen con quién compartir el malestar y donde existe el aislamiento y a veces la competición y la hostilidad. Entonces,
para nosotros, que efectivamente, bueno, trabajamos en unas condiciones materialmente razonables, aunque tenemos bastante trabajo, bueno, no estamos fatal, por así decir. El apoyo que nos damos entre nosotros, el hecho de haber blindado un espacio importante durante la semana para las reuniones de equipo, para poder reflexionar sobre la tarea, sobre lo que produce en nosotros y poder hacer reajustes, ¿no? De una forma en la que todos intervenimos de forma bastante participativa y además con la posibilidad de formarnos y aprender, eso es fundamental. Y luego yo creo que algo que recomendaría a cualquier profesional de salud mental que se vea un poco al límite de sus fuerzas o se sienta un poco solo es el trabajar a nivel grupal. La intervención grupal es probablemente una de las mejores estrategias, una de las mejores cosas que puede hacer un psiquiatra, un psicólogo para sobrellevar el desgaste de atender tanto sufrimiento durante tanto tiempo. Entonces, bueno, quizás para rizar el rizo solo nos faltaría un poquito de supervisión, ¿no? Pero yo creo que estamos en un buen momento precisamente gracias al clima que hemos ido construyendo entre todos en el equipo, ¿no? Y tengo la suerte de contar con unos compañeros excelentes y una coordinación magnífica en este sentido. Uh-huh. Bueno, Camilo, pues ya sí que sí, estamos terminando y te hago la última pregunta. Recomiéndanos un libro y una película, que sé que, bueno, por lo que he visto te tiene que gustar el cine, entonces seguro que algo nos puedes decir. Ostras, qué difícil, ¿eh? Es difícil porque siempre me quedo bloqueado con esto. Leo mucho, Sí. pero nunca me decido por una en concreto. Pero mirad, sí que había pensado en un par de libros, si me permitís que recomiende dos, ya que hemos hablado del Claro. desgaste de los sanitarios. Además van unidos, ¿verdad? Hay dos libros, dos novelas escritas por un psiquiatra que usa un seudónimo, es Samuel Sem, que entre los médicos estas dos novelas son relativamente conocidas, sobre todo la primera. La primera se llama La Casa de Dios y viene a ser el recorrido a través de la residencia en Estados Unidos de un médico que quiere empezar a ejercer la medicina y claramente asistimos a su proceso de desgaste precoz y a cómo los mecanismos de defensa en un momento determinado afloran de formas muy divertidas, con un humor muy negro, pero también preocupantes por cuanto reflejan bien la realidad. Luego el segundo libro se titula Monte Miseria. Todo esto representa un poco la trayectoria vital del propio autor, de Samuel Sem, que finalmente fue psiquiatra. Y en Monte Miseria lo que vale la pena observar es cómo las diferentes escuelas de psiquiatría y psicoterapia forman sus pequeños clanes y guetos, cada uno con su cultura, y de alguna manera estas culturas son una forma de sobrevivir a una profesión tan dura como atender a gente que sufre, ¿no? Y me gusta sobre todo la ley que describen, esta que dice que un psiquiatra se especializa en sus defectos. Así que con todo eso, con esto que os digo, ya solo os queda especular cuál es mi defecto. La película, bueno, no me atrevo a recomendároslas. En el artículo aparecen varias y seguro que alguna de estas les gusta a los oyentes. Muy bien, muy bien. Lo pondremos también en la web para que la gente pueda clicar y lo tenga a mano. Y siempre también, Camilo, nos gusta dejar vuestras redes por si te quieren consultar algo y te quieren contactar. ¿Dónde te podrían localizar? Bueno, pues a ver, tengo un perfil de Twitter en el que no hablo mucho de psiquiatría ni de psicoterapia, pero si a alguien le interesa es @jcamilovázquez. Bueno, es un poco amorfo lo que voy colgando por ahí. Y luego en LinkedIn tengo el típico perfil aburrido, pseudo currículum vitae, donde voy actualizando mis cosas. Si a alguien le interesa, ahí está. Pero sobre todo animaría a quien le interese seguir leyendo sobre todo esto, visitar un blog que voy actualizando trabajosamente de cuando en cuando, que es el blog llamado Anábasis, Psiquiatría y Psicoterapia Integradoras. Si alguien lo quiere buscar así, pues lo encontrará y ahí he ido colgando reflexiones y cosas que he escrito. Muy bien, lo dejaremos también en la web para que lo tengan todo
a mano y bien recogidito. Y Camilo, muchas gracias por este rato. Pues nada, gracias a vosotros, Darío y yo. Ha sido un placer finalmente pasar al otro lado de la escucha. Muchas gracias. Esperamos que sean muchas veces más y encantado de tenerte por aquí, Camilo. Bueno, y muchas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros, también al otro lado escuchando. Si os ha gustado, recordad suscribiros, porque la semana que viene hablaremos del trabajo con la anorexia en psicoterapia con Mark de Mintenguía. Y nada, si no lo queréis perder, ya sabéis que estaremos aquí el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!